Déjenme ver. Bien, entonces vamos a iniciar, chicos. Ahí está. Entonces vamos a empezar con integrales logarítmicas. Ok, ahí está. Quiere decir que estas integrales logarítmicas son de la forma ahorita que quiera, así, ya. Estas integrales las vamos a tener de esta forma, es decir, la integral de diferencial de u entre u. Si observamos, voy a tener ahora una fracción dentro de mi integral. Y esto va a ser igual a el logaritmo natural de u más la constante de integración. O bien puedo tenerla de la forma integral de diferencial de u entre u por el logaritmo natural de a, y esta me va a decir que va a ser el logaritmo de base a de argumento u más mi constante de integración. Recuerden que ustedes desde geometría y trigonometría vieron dos tipos de logaritmos, que fue el logaritmo natural y el logaritmo de base a. Que si yo no pongo base aquí, ¿de qué tipo de logaritmo estoy hablando? Base 10, ¿no? Correcto. Base 10. O sea, me pregunta o me contesta llave. Porque me dice de base 10, ¿no? Ok. ¿Qué diferencia tengo aquí? En las dos integrales que tengo del lado izquierdo. Es decir, aquí están las integrales, aquí está el resultado. ¿Qué diferencia hay en estas? Un logaritmo natural y el otro tiene una base. ¿Uno tiene qué, perdón? Una base. Una base. ¿Cuál base? Es decir, hagan de cuenta que no conocen el resultado. Solamente ven esta parte del lado izquierdo. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Sustituye el logaritmo natural por logaritmo base A, ¿no? No. Es decir, yo lo que quiero que observen es justamente este lado y este lado. ¿Qué encuentran de diferencia o similitudes en ambas integrales? Solamente el lado izquierdo de la igualdad. Pues que vamos a multiplicar al logaritmo, ¿no? Natural. Ajá, en una solamente estoy multiplicando el logaritmo natural de a. Quiere decir que de aquí podemos diferenciar si es logaritmo natural o logaritmo de base a. ¿Cómo? Con este logaritmo. Este está de más, a comparación de mi primera formulita, ¿cierto? Sí. La tengo de más, entonces si tengo un logaritmo de un numerito, recuerden que a es un numerito, entonces estoy hablando del logaritmo de base a. Entonces aquí es donde decimos que u viene siendo una función. ¿Qué tipo de función puedo tener ahí yo? ¿Qué tipo de función puede ser? Exponencial. ¿Qué otra? Lineal, cuadrática. Ajá, lineal, o sea, y polinomial. Trigonométrica. Ajá. Trigonométrica inversa, ¿no? También. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces puede ser esta u, cualquier tipo de función, ¿sale? Ok. En algunas fórmulas de integración, cuando nosotros de repente, si queremos revisar
un formulario o buscar así fórmulas de integración en San Google, entonces nos puede dar este tipo de integrales. ¿Qué diferencia hay de estas dos integrales a estas dos? ¿Que tienen el valor absoluto? Correcto, que tiene el valor absoluto. Así es. Es decir, del lado izquierdo son igualitas y del lado derecho solamente el argumento lo estoy poniendo en valor absoluto. ¿Por qué se pone esto? Porque precisamente el valor absoluto lo que me está diciendo, obvio se representa con dos líneas paralelas verticales, me está asegurando que el argumento de mi logaritmo sea positivo. Si ustedes en la calculadora tratan de obtener el valor de, a lo mejor el logaritmo de -3, les va a marcar error de sintaxis, precisamente porque el logaritmo de un número negativo no existe en los números reales. ¿Sí me expliqué? Entonces, nosotros podemos ocupar esta fórmula, estas fórmulas, ya sea las primeras o las segundas. Es indistinto, ¿sale? Cualquiera de las dos podemos ocupar. Ahora, aquí como nota tenemos que las integrales de la forma, la integral de u a la n diferencial de u va a ser igual a u a la n más 1 entre n más 1 más la constante. Esta justamente es la que vimos nosotros como cambio de variable, ¿sale? Y comentamos que la potencia tenía, no recuerdo si aquí fue en cambio de variable o la especificamos muy bien cuando teníamos x a la n. Dijimos que el n no puede ser -1, porque si fuera -1, tendría -1 más 1, me da 0 en el denominador. Numerador tendría 1 entre 0 y esto me daría infinito. Entonces, si yo tengo una forma en donde tengo la integral como u a la -1 diferencial de u, quiere decir que ya no ocupo cambio de variable, sino que ahora me cambio a la integración logarítmica. Porque la potencia sería, si yo lo paso a numerador, negativo, es decir, si yo ocupo este u, tiene potencia 1 y lo paso al numerador, tendría u elevado a la -1. Entonces no podré ocupar cambio de variable. Porque la potencia es -1, entonces más bien lo dejo como fracción y ocupo este tipo de integral. Ya sea estas o estas. ¿Sí? ¿Dudas? Por el momento no. Sale, me parece perfecto. Entonces, como no hay dudas, nos vamos a los ejemplos. A lo bonito. Lo más interesante o la diversión es cuando vienen los ejercicios. ¿Sale? Que esos ya después los vamos a poner ejercicios que hagan en clase para que puedan tener sus participaciones. ¿Sale? No crean que me he olvidado de esas partes. Ok. Tengo la integral de diferencial de x entre 2 más 3x. ¿Sale? Si observamos, esta justamente es de la forma diferencial de u entre u, ¿cierto? Porque si este binomio lo quiero pasar al numerador, pasaría con potencia negativa, es decir, potencia -1, ¿sale? Si esto es así, ¿quién sería u? 2 más 3x. Correcto, 2 más 3x. Ahora, después les digo, ¿quién sería mi diferencial de u? Si u es igual a 2 más 3x. 3. 3 diferencial de x. Correcto. 3 diferencial de x. Ahora, nosotros a partir de que vimos cambio de variable, de ahí en adelante
vamos a estar haciendo cambios de variable para que tenga yo mis integrales muy parecidas a la fórmula y la pueda utilizar o sustituir, ¿cierto? Aplicar. Entonces, aunque aquí ya no le decimos cambio de variable, le vamos a decir que hacemos una sustitución. Entonces, si nos damos cuenta, el u es 2 más 3x, es decir, mi denominador. Y entonces mi diferencial de u tiene que ser mi numerador. Este está en mi numerador de mi integral original. No. ¿Qué tengo de más o No. qué tengo de menos? El 3. 3. ¿Qué hago con ese 3? ¿Qué hicimos en Lo cambio de pasa variable? dividiendo. Exacto, lo paso dividiendo al otro lado, es decir, al lado izquierdo. Y entonces este ya es mi numerador, ¿cierto? Y este es mi denominador. Como ya tengo tanto numerador como denominador, entonces ahora puedo sustituir, es decir, la integral de diferencial de x entre 2 más 3x, en lugar de diferencial de x voy a poner el diferencial de u entre 3, que es el que yo obtuve aquí, ¿cierto? En lugar de 2 más 3x voy a poner el u. Y entonces, si observo, en esta fracción que yo tengo, en el numerador tengo una fracción, es decir, diferencial de u entre 3. Este 3 está en el denominador, solamente fijándome en el puro numerador de esta fracción, ¿sale? Como este 3 está en el denominador, es una constante, tiene que salir de la integral y este 3 debe conservarse en el denominador. Entonces quiere decir que diferencial de u entre 3, la constante es 1/3. Y me queda por la integral de diferencial de u entre u. Ahora, ¿recuerdan a qué es igual esta formulita? Integral de diferencial de u entre u. ¿Cuál era la función? El logaritmo natural de u más c, ¿no? Correcto. De verdad luego me da risa cómo me dicen. Me lo dicen bien seguros y luego me dicen no. Entonces, pregunta o afirmación. ¿Sale? Afirmación. No se preocupe, así lo hago para que estén bien seguros. ¿Sale? Entonces es 1/3 del logaritmo natural y yo aquí puse o escogí la formulita de valor absoluto de u, más la constante de integración. Como vimos en cambio de variable, si yo inicié con x, no puedo terminar con la variable u. Tengo que regresarme al x, entonces vuelvo a sustituir. ¿Quién es u? Pues 2 más 3x. Y entonces me va a quedar 1/3 del logaritmo del valor absoluto de 2 más 3x más la constante de integración. O bien puedo ocupar la fórmula que me dijo Dulce, que es 1/3 del logaritmo de u más la constante de integración. Esto va a ser igual a 1/3 del logaritmo de argumento 2 más 3x más mi constante de integración. Puedo ocupar esta fórmula o esta fórmula. Es indistinto. Y entonces con eso podré concluir que entonces mi integral de diferencial de x entre 2 más 3x es igual a 1/3 del logaritmo del valor absoluto de 2 más 3x. Eso es porque ocupé por primera vez esta fórmula más la constante de integración. O va a ser igual a 1/3 del logaritmo de argumento 2 más 3x más mi constante de integración. ¿Cuál ocupo? Con la que ustedes estén más familiarizados o se les facilite. Las dos son igual de correctas. ¿Sale? Bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Profe, dígame. Profe, tengo una pregunta. En el otro problema, ¿por qué diferencial de u sobre 3 sobre u es igual a 1/3? Voy. Aquí. Ajá, sí. Fíjese, si nosotros aquí, yo aquí les dije que aunque este 1 nunca aparece, yo sé que aquí tengo 1 diferencial de u
¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Yo dije que este sería 1/3 y lo saqué como 1/3. ¿Qué pasa si yo aquí en el denominador ahora le pongo un 1 aquí abajo? ¿Puedo aplicar regla del sándwich? Del sándwich. Ajá. Entonces, multiplicaría extremos, que sería este numerador, con el denominador de aquí abajo. Vamos a tomar este 1 como si estuviera aquí, ¿sí? La fracción. Sería de u entre 1, diferencial de u. 3 por u, aquí yo tendría 3u. Haga de cuenta que este 3 estaría aquí adentro. Y entonces, este de aquí me quedaría diferencial de u entre 3u. Entonces, este 3 que está en este denominador tendría que salir de mi integral. ¿En dónde? En el mismo denominador. ¿Sí, Moisés? Sí. Y entonces, o puedo aplicar regla del sándwich y después sacar la constante aquí, o directo de aquí la saco. Tiene las dos posibilidades. Ajá. Ok. Ahí, como quien dice, les estoy ahorrando un pasito, nada más. Ok, gracias. De nada. Entonces seguimos. Recuerden, si tienen duda, deténganme, si no yo me sigo. ¿Sale? Quiere decir que todo se entendió. Entonces tengo la integral de t diferencial de t entre a más bt al cuadrado, todo eso multiplicado por el logaritmo de 5. ¿De qué tipo es este tipo de integral? Natural, por así decirlo. ¿Seguro? Sería lo mismo, nada más que ahora nos están, ahora sí que... Ahora, o sea, sería igual, pero Sería ahora lo sí. mismo, pero ahora en vez de, ahora sí que número está cambiando por letras. Sería una integral de logaritmo de base, ¿no? Ajá, ¿de qué base? Base A. Correcto. En este caso sería pues 5, ¿no? Sí, muy bien. Arturo, ¿verdad? Sí. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, en lugar de logaritmo natural, ya no tengo diferencial de u entre u. Fíjense, voy a regresar tantito. Aquí, en no tengo aquí logaritmo natural. Y entonces mi integral fue diferencial de u entre u es igual a un logaritmo natural, ¿cierto? ¿Sí lo ven, chicos? Sí. Ok, entonces si yo me voy a la siguiente, aquí yo ya tengo esto de más. Entonces va a ser de la forma diferencial de u entre u por el logaritmo de una base. Aquí de general estoy diciendo que es de la forma diferencial de u entre u. ¿Por qué? Porque este binomio, si yo lo subo, subiría con potencia negativa y sería -1. Entonces ahí ya no puedo aplicar cambio de variable. Si observo eso, entonces ahora ¿quién es u? ¿Quién sería u? A más bt al cuadrado multiplicado por logaritmo de 5. Bueno, sí, ¿no? Casi. Solamente sin el logaritmo de 5. Porque ese logaritmo de 5 es de fórmula. Entonces mi u solamente sería a más bt cuadrada. Nada más. Así es cierto. Sí. Ah, perfecto, Arlet. ¿Sale? ¿Quién sería mi diferencial? Ustedes que ya son expertos en derivadas. Dos BT, ¿no? 2bt, ¿qué más?
para que sea diferencial. Diferencial de U es igual a 2BT, diferencial de X. No, DT. Ah, perfecto. ¿Por qué les pongo otra letra? Para que no se acostumbren solamente a la X. ¿Sale? Perfecto. Quiere decir que es 2BT diferencial de T. Es decir, aunque aquí tengo letras que es A y B, estas se toman como constantes. ¿Por qué? Porque aquí me indica quién es mi variable. Este diferencial que yo aquí tengo me indica quién es mi variable. Si yo aquí tuviera diferencial de A, entonces tanto la B como la T al cuadrado serían constantes. ¿Sale? Sí. Muy bien, entonces la derivada de mi constante es 0 y la derivada de esto es precisamente 2BT diferencial de T. Quiere decir que tengo denominador. Sí, recuerden que este es por fórmula. Tengo numerador. Dígame. ¿Por qué 2? Porque recuerde, como tengo, espéreme, acá ya apareció mi cursor. Tengo T cuadrada y es mi variable, entonces la potencia se baja. Por eso queda un 2 que multiplica el B y a T a la potencia le resto 1. Sería 2 menos 1, 1, pero el 1 no se pone y por eso queda T solita. Ah, ya, gracias. De nada, ¿sí? Ahora, esto lo tengo en mi numerador de mi integral original. Esto lo tengo aquí. Sobra 2B, ¿no? Correcto, sobra 2B. Efectivamente. ¿Qué hago con ese 2B? La paso dividiendo. Perfecto. Si se dan cuenta, a partir de cambio de variable, lo que yo estoy haciendo es verificar que esté lo que tengo en mi integral original. Si no lo tengo, las constantes deben de pasarse del otro lado. ¿Sí me expliqué? Aquí la variable no se puede cambiar, solamente deben de ser constantes. Ajá. Bien, ya tengo numerador, denominador y entonces tendré que sustituir. Entonces me queda la integral de T diferencial de T entre A más BT cuadrada logaritmo de 5. Esto va a ser igual a, en lugar de T diferencial de T, que es el que estoy poniendo aquí, voy a poner lo que tengo de mi lado izquierdo, que es diferencial de U entre 2B. Entre, en lugar de A más BT cuadrada, yo sé que es U. El logaritmo de 5 lo dejo. Y como aquí podemos aplicar regla del sándwich, o bien este 2B ya sé que me va a ir al denominador. Entonces lo sacamos como constante y me va a quedar 1 entre 2B por la integral de diferencial de U entre U por el logaritmo natural de 5. Y entonces aquí, ¿qué formulita ocupamos? Ya me lo había dicho Arturo. Logaritmo de base. Logaritmo de base 5. Entonces la constante la conservo y la integral aquí ya aplico esta formulita que me dice que es el logaritmo de base 5, ocupo la de valor absoluto que es de valor absoluto de U o el valor absoluto del argumento más mi constante de integración. Esto va a ser igual a 1 entre 2B por el logaritmo de base 5 y en valor absoluto voy a cambiar esta U que es A más BT cuadrada más mi constante de integración. O puedo ocupar el de 1 entre 2B por el logaritmo de base 5 de mi argumento más mi constante de integración. Y esto va a ser 1 entre 2B por el logaritmo de base 5 y entre paréntesis pongo el argumento de mi función que es A más BT cuadrada más mi constante de integración. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, entonces
ya puedo concluir que mi integral de t diferencial de t entre a más bt cuadrada por el logaritmo de 5 es igual a 1 entre 2b del logaritmo de base 5 de valor absoluto de a más bt cuadrada más la constante de integración, o va a ser igual a 1 entre 2b del logaritmo de base 5 con argumento a más bt cuadrada más mi constante de integración. ¿Vamos bien? Quiere decir que aquí ya le subí ligerito el nivel de complejidad. Recuerden que la vamos aumentando ligeramente. Entonces vamos con el tercer ejemplo. Ahorita que quiera mi computadora, porque seguro ya se cansó de trabajar. Ok. Quiere decir que tengo la integral de 8x más 12 entre x cuadrada más 3x diferencial de x. Este diferencial de x lo puedo poner en el numerador o lo puedo dejar aquí en medio. Si yo a este le aplico, lo divido entre un 1 y por multiplicación de fracciones, este va a quedar en numerador y esto queda en denominador. Puedo manejar cualquiera de las dos formas, el diferencial en numerador o justamente en medio. ¿Sí? Bien. Si observo ahí, ya vimos que estoy haciendo puros ejemplos de la forma diferencial de u entre u. Y entonces, ¿quién va a ser mi u? ¿Quién es mi u, chicos? X cuadrada más 3x. Correcto, x cuadrada más 3x. ¿Quién es mi diferencial de u? 2x más 3 derivada diferencial de x. Correcto, casi se equivocaba, pero rectificó, qué bien. ¿Quién fue el que me lo dijo? ¿Nombre? García López. Nombre, no apellidos. David García, ya vi. Sí. Lo que pasa es que como luego no los tengo en la misma pantallita, de repente no los ubico, pero de repente algunos los reconozco ya por voz, por tono de voz, como es a Arturo. ¿Sale? Muy bien. Es 2x más 3 diferencial de x. Es importante que ponga paréntesis porque si no, este diferencial solamente va a afectar a este término. Y debe de afectar a todos. Muy bien. Ahora, ¿esto lo tengo aquí en el numerador? No. ¿Y entonces qué le debo de hacer? Multiplicarlo por 4. Correcto, multiplico por 4. Que es justamente lo que estoy explicando aquí. Para que este binomio se parezca o sea igual a este, entonces tendré que multiplicar por este 4. Multiplico por 4 a ambos lados de la igualdad para que sea una igualdad. Entonces me va a quedar 4 veces diferencial de u. Va a ser igual a 4 que multiplica 2x más 3 por diferencial de x. Este 4 lo meto al paréntesis multiplicando y entonces me va a quedar 8x más 12, que justamente este binomio es justo el que tengo aquí arriba, en mi integral original. ¿Siempre es por 4? No, depende mi integral. En los otros no hemos multiplicado, solamente hemos dividido. ¿Sí? Eso ya depende de mi integral, la que yo aquí tenga. En las anteriores teníamos un numerito de más. Haga de cuenta, teníamos este 4 y de este lado nada más diferencial de u y lo único que hacíamos era pasarlo dividiendo. En este caso, este no se parece a este. Entonces, por eso es que se multiplica para que se iguale. ¿Sí? Quiere decir que ya tengo numerador, y ya tengo denominador. Acto seguido, sustituir.
Entonces la integral de 8x más 12 entre x cuadrada más 3x diferencial de x va a ser igual, en lugar de 8x más 12 diferencial de x, ya vimos que es 4 diferencial de u. Y en lugar de x cuadrada más 3x, ya vimos que es u. Si observo ahora en el numerador solamente tengo un 4, ya no tengo la fracción como hace rato. Entonces este 4 sale de la integral como entero. Y entonces este integral es justamente mi logaritmo natural. Entonces voy a tener 4 logaritmo natural de u más mi constante de integración. Sustituyo quién es u, que es x cuadrada más 3x, y entonces me da 4 logaritmo de x cuadrada más 3x más mi constante de integración, o puedo ocupar el de logaritmo de valor absoluto de u, que tendré 4 logaritmo de valor absoluto de u más mi constante de integración. Sustituyo, tendré 4 el logaritmo del valor absoluto de x cuadrada más 3x más c. Y como conclusión, puedo concluir que esta integral que me dieron originalmente va a ser igual a 4 veces el logaritmo de el argumento x cuadrada más 3x más mi constante de integración, o puede ser 4 veces el logaritmo del valor absoluto de x cuadrada más 3x más mi constante de integración. Aquí en estas, por ejemplo, hasta apenas se me ocurrió, podemos utilizar algo que ustedes vieron en geometría y trigonometría, que es decir, propiedades de logaritmos. Si yo tengo, este se parece a una de las propiedades que ustedes tenían, que era r por el logaritmo de u. ¿Esa quién era igual? ¿Se acuerdan? Ya se fueron mis alumnos. Ya me quedé sin alumnos, creo. Todo eso estaba elevado, ¿no? Bueno, se eleva la potencia. Correcto, quiere decir que este justamente se va a poner como potencia ¿de quién? Del argumento. Como en las otras me daba aquí una fracción, entonces si yo lo paso aquí de manera fraccionaria, bueno, potencia fraccionaria, se lo tendré que convertir a radical, ¿cierto? Yo hasta aquí lo he dejado. Por ahí alguien o en otros lados les podrán decir que simplifiquen, es decir, ocupamos propiedades de logaritmos, ¿sí? También es válido. ¿Sale? Bien, en los otros ejemplos que yo voy a dar, yo por lo general voy a ocupar esta formulita, es decir, donde ocupo el logaritmo de valor absoluto. Ajá. Sin embargo, podemos ocupar también esta formulita, cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. No. Perfecto. Y vamos a ver qué tan bien andan de sus derivadas. Tengo la integral de e a la 2x diferencial de x entre e a la 2x más 1. ¿Qué funciones tenemos ahí? Exponenciales. Exponenciales, correcto. ¿Ya vimos integrales exponenciales? Sí. ¿Sí ya vimos integrales exponenciales? No. Dijo no. Ok. ¿Cuáles hemos visto? ¿Cuántas formulitas hemos visto? A ver, vamos a hacer recuento. ¿Cuál fue la primerita fórmula que vimos? Creo que ya se fueron o ya se durmieron. ¡Yujú! Sí. Que la integral de una constante diferente, por ejemplo, la integral de k de x es igual a k, la integral de x, y va a quedar el resultado como kx más c. Ok, nada más Esa era... es la primera. Ajá, pero fue k diferencial de x. Y me dijo kx. Nada más. Así, mi error, perdón. No se preocupe, pero estuvo bien. Ok, esa fue la primerita. ¿Cuál fue la segunda?
Llevamos 1. La integral de kx a la n por diferencial de x. Correcto. Vamos 2. ¿Cuál otra hemos visto? Hay una que vimos junto con la de... Dígame. No lo interrumpo. La derivada de u más dv más dw es igual a la derivada de du más la derivada de dv menos la derivada de dw. Ok, sí, vimos esa integral. Nada más que esa no la vamos a tomar tal cual como una formulita. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí dijimos que lo podemos utilizar si dentro de una integral tengo un polinomio. Puedo tener 3, 4 términos y entonces eso se vuelve como suma o resta de integrales. Entonces así tal cual no se utiliza como una formulita, pero efectivamente esa sí la vimos. Entonces prácticamente dos formulitas efectivas, sí. Conocidas, 3. ¿Cuál es la otra? La derivada de u a la n diferencial de u. Correcto. Llevamos 3. ¿Y cuál estamos viendo? La derivada de u. ¿Derivada o diferencial? Diferencial. Ajá. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál es la que estamos viendo? Integrales logarítmicas, diferencial de diferencial de du sobre u. Correcto. Entonces llevamos 4. ¿Ya vimos integrales exponenciales? No. Entonces, aunque tengo funciones exponenciales, quiere decir que no es integral exponencial, sino que tiene que ser de la forma diferencial de u entre u. No puedo preguntar algo que no hemos visto. Ajá. Ahora, les estoy poniendo este tipo de ejemplos para que vean que puede haber otro tipo de funciones. No necesariamente son todas algebraicas. Ajá. ¿Sí me expliqué? Entonces, si es eso, ¿quién sería u? E a las 2x más 1. Correcto. ¿Quién va a ser mi diferencial de u? 2e a la 2x por diferencial de x. Perfecto. Es decir, para aquellos que de repente no recuerdan, la derivada de mi función exponencial es la función exponencial por la derivada del argumento de mi función. Que el argumento de mi función, que el argumento es 2x, su derivada será 2. Y para que sea diferencial, le agrego el diferencial de mi variable. Bien, ahora ya tengo denominador. ¿Esto está en mi numerador? De mi integral original. ¿Qué hago? Sobre el 2. ¿Qué hago con ese 2? ¿Lo llevo? Se pasa dividiendo, correcto. Entonces no me lo llevo a mi casa. Entonces queda diferencial de u entre 2 igual a la exponencial de argumento 2x diferencial de x. Ya tengo denominador, numerador. Entonces ya puedo sustituir. Quiere decir que me queda la integral de e a la 2x diferencial de x entre e a la 2x más 1. En lugar de este, que es el que tengo aquí, voy a poner diferencial de u entre 2. Y en lugar de e a la 2x más 1, voy a poner u. Ya vimos que este 2 lo puedo sacar como fracción, como un medio, y me queda la integral de diferencial de u entre u. Y esta ya sabemos que es el logaritmo natural. Entonces me queda un medio del logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración. En lugar de este u, voy a poner que es e a la 2x más 1. Entonces me va a quedar como un medio del logaritmo del valor absoluto
que es logaritmo natural, perdón, del valor absoluto de a la 2x más 1 más mi constante de integración. Y entonces ya puedo concluir que la integral de e a la 2x diferencial de x de e a la 2x más 1 va a ser igual a 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de e a la 2x más 1 más mi constante de integración. ¿Dudas hasta ahí? No. No. Seguimos. Ahora tengo la integral de... Yo, profa. Dígame. Dígame. Arlet. Bueno, ahí donde dice diferencial de u, cuando se deriva e 2x, ¿por qué el 2? ¿No se quita el 2x o cómo? No entendí en esa parte. Recuerde que nosotros cuando vimos la parte de diferencial, que fue el primer tema que vimos aquí, dijimos que el diferencial de mi función va a ser igual a la derivada de mi función, en este caso esta, y le voy a agregar el diferencial de mi variable. Comenté hace un momento que la derivada de la función exponencial es justo la misma función exponencial por la derivada de mi argumento. En este caso, la derivada de 2x es 2. Tengo que derivar ya sea la potencia, como le quieran llamar, o argumento. Entonces, la derivada de 2x es 2, por eso aparece este 2. Todo este de aquí es la derivada de esta función exponencial. Obvio, la derivada de un 1 es 0. Y ya por eso pongo el diferencial de mi variable. ¿Sí, Arlet? Sí, profesora, gracias. De nada. Bien, tengo lo que es la integral de la secante de 3x por la tangente de 3x entre 2 veces la secante de 3x más 5, diferencial de x. ¿Qué funciones tenemos ahí? Trigonométrica. Correcto. Ya vimos funciones integrales trigonométricas. No. No, entonces, ¿esta integral de qué tipo es? Diferencial de u entre u. Diferencial de u entre u. Correcto. Justo lo que acabamos de decir, aquí lo estoy poniendo con letras, ¿sale? O con palabras. Bueno, ¿quién es u? Denominador. Correcto, ¿y cuál es el denominador? 2 por la secante de 3x más 5. Correcto. Y entonces, ¿cuál es su diferencial de u? ¿Cuál es el diferencial de u, chicos? Es la misma secante por la tangente por la derivada del argumento, ¿no? Ajá. Bueno, esa es la derivada. Por dx. Ok, le faltó algo, un pequeño detalle. ¿Nadie? El de x. No, sí lo dijo al final. 3, ¿no? Ok, ese le dijo, porque nada más dijo la derivada del argumento, correcto, que es 3, algo más. ¿No? De lo que tengo ahí, ¿qué fue lo que le faltó? Veamos qué tanta memoria tienen. No me digan que son como Dori, que tienen memoria de corto plazo. ¿No? Le faltó esta constante. Nada más me dijo secante de 3x de esa secante de este argumento por la tangente de este argumento por la derivada del argumento por diferencial de x. Y esta constante se le olvidó. Ajá. Entonces, si yo aquí tengo esta constante, la conservo. La derivada de la secante de 3x es secante de 3x por tangente de 3x por la derivada de este argumento, que es 3x, su derivada es 3, por el diferencial de x.
¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora lo que yo hago es multiplicar esta constante por esta constante. Y lo paso al inicio, quiere decir que el diferencial de u es igual a 6 secante de 3x por tangente de 3x diferencial de x. Esto lo tengo en mi numerador. Integral sobre el 6. ¿Qué le hago al 6? Lo pasamos dividiendo. Lo pasas dividiendo. Perfecto. Lo paso dividiendo. Y entonces ya tengo denominador, numerador. ¿Puedo sustituir? Sí. Perfecto. Y entonces me queda la integral de la secante de 3x por tangente de 3x entre 2 secante de 3x más 5. Quiere decir que este va a ser diferencial de u entre 6. Y en lugar de este va a ser u. Este 6 lo saco como constante, ya vimos, sale como quebrado un sexto de la integral de diferencial de u entre u. Y ese es casualmente el logaritmo natural, entonces tendré un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de u más mi constante de integración. Esto es igual a un sexto del logaritmo del valor absoluto de 2 veces la secante de 3x más 5 más mi constante de integración. Con esto puedo concluir que entonces la integral de la secante de 3x por tangente de 3x entre 2 veces secante de 3x más 5 diferencial de x es igual a un sexto del logaritmo natural de valor absoluto de 2 secante de 3x más la constante más 5 más mi constante de integración. Y ya terminé. ¿Dudas, chicos? No, ¿Dudas? ninguna. Perfecto. Entonces, si están observando aquí, estoy tomando mucho lo que es cálculo diferencial y álgebra. Estoy ocupando las dos, que fue lo que les comenté que son de las materias que íbamos a ocupar. A partir de cambio de variable estamos utilizando mucho lo que es la derivada para sacar el diferencial, que fue el primer tema que vimos en cálculo integral. Entonces, observen ahí que tema visto no es tema olvidado en matemáticas. ¿Sale? ¿Dudas? No, ¿verdad? No. Perfecto. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy.